y imagínese uno bien pelado necesitando esa plata y usted. Bueno, muy buenos días para todos. En primer lugar, pues agradecer su participación, su puntualidad. Para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Tatiana Rodríguez Méndez. Soy la especialista de aplicaciones para la línea de diagnóstico in vitro de Mindray Animal Care. La línea de diagnóstico in vitro abarca todo lo que son análisis de laboratorio clínico, hematología, química, uroanálisis y biología molecular. Este es nuestro segundo webinar. El día de hoy vamos a estar hablando un poco de las generalidades del cuadro hemático en medicina veterinaria. Vamos a partir desde los conceptos más básicos porque precisamente la idea
es que poco a poco nos vayamos volviendo expertos en estas áreas del laboratorio para que podamos brindar un mejor asesoramiento y una venta consultiva a nuestros clientes. Entonces, hoy, como les digo, van a ser conceptos muy, muy básicos con los que de pronto algunos están familiarizados, quizás otros no, pero la idea es que entre todos vayamos construyendo el conocimiento y poco a poco vamos a ir avanzando en los niveles de complejidad. En el chat de la reunión les acabo de dejar un link en el cual ustedes van a poder em, diligenciar el listado de asistencia. Realmente agradezco que lo diligencien. Aquí van a poder consignar sus datos, son datos básicos, correo electrónico, su nombre, el país, el distribuidor al cual pertenecen. Y pues al final están las observaciones sobre el contenido del webinar. Entonces, pues realmente esta retroalimentación es muy valiosa para mí, pues para ver en futuras oportunidades qué podemos mejorar o de pronto si hay temas que sean de su interés, también lo vamos a revisar. Bueno, entonces no siendo más, vamos a dar inicio. Permítanme un segundo, ya les voy a compartir mi pantalla. Preguntas, dudas, inquietudes, las podemos ir consignando en el chat para que no se nos pase nada, para que no se nos vaya a olvidar nada y al final las respondemos. ¿Listo? Entonces, bueno, para que retomemos un poquito, vamos a hablar o a recordar un poco lo que vimos en nuestro primer webinar, que fue sobre toma de muestra, y básicamente aquí nos referimos a cómo está compuesta la sangre. Entonces, recordemos que la sangre tiene un componente plasmático que se refiere a la parte líquida, básicamente agua, y aquí es donde van a estar disueltas todas las sustancias que requiere el cuerpo para su funcionamiento. Entonces, aquí vamos a tener disueltas las proteínas, las vitaminas, los anticuerpos, los iones, los factores de coagulación, etc. Y vamos a hablar de un componente sólido o componente celular. Entonces, aquí vamos a tener tres líneas principales, que son los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, hoy vamos a ver cómo se originan, cómo se producen y cuáles son las características de cada una de estas líneas celulares. Recordemos que si nosotros, después de haber tomado la muestra, la sometemos a un proceso de centrifugación, entonces vamos a tener la separación de la parte líquida y la parte sólida. Si nosotros utilizamos un tubo sin anticoagulante, entonces vamos a tener suero en la parte líquida y el coágulo en la parte sólida. Más, si nosotros utilizamos un tubo con anticoagulante, entonces vamos a tener plasma en la parte líquida y las células en la parte sólida. Recordemos que la diferencia principal entre el plasma y el suero es la presencia de los factores de coagulación. El plasma los contiene, el suero no, porque se consumieron en el proceso de formación del coágulo. Entonces, ¿cómo veríamos la muestra después de la centrifugación? Nosotros vamos a tener en el fondo del tubo las células más pesadas, que son los glóbulos rojos. Vamos a tener una capa intermedia que en ocasiones se alcanza a apreciar, que se llama el buffy coat, y aquí vamos a tener los glóbulos blancos. Y en la parte superior, que es la parte menos densa, vamos a tener la parte líquida, que es el plasma y las plaquetas. Entonces, esa es la forma, o esas más bien son las tres líneas celulares que componen o que hacen parte del componente sólido de la sangre. ¿Cómo se originan estas células? Aquí vamos a ver simplemente la generalidad, pero básicamente esto sucede a través de un proceso que se llama hematopoiesis. La hematopoiesis es un proceso que se da en la médula ósea, que es el contenido al interior de los huesos.
En la médula ósea, en este contenido, nosotros vamos a encontrar células hematopoyéticas, que son, por decirlo de alguna manera, células madre. Y de acuerdo a una cantidad de factores genéticos, de una cantidad de proteínas que estimulan esta célula hematopoyética, ella va a emprender un proceso de diferenciación. Entonces, puede ser o puede convertirse en una célula de la línea mieloide o en una célula de la línea linfoide. No nos vamos como a enredar mucho con los nombres y demás, simplemente es como para que comprendamos de dónde salen las células que están en la circulación sanguínea. Entonces, de la línea mieloide se van a originar los glóbulos blancos, que serían los basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos y los monocitos. Y de la línea linfoide vamos a tener los linfocitos, que estas 5 poblaciones son las que hacen parte de los glóbulos blancos. Ya más adelante lo vamos a ver. También vamos a tener de la línea mieloide, pero por otra vía de diferenciación, los eritrocitos o glóbulos rojos y las plaquetas. Las células que vemos aquí en el recuadro rojo, es decir, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos y linfocitos de la línea blanca, eritrocitos o glóbulos rojos y plaquetas, son células, que son completamente maduras y funcionales. Y estas son las que normalmente deberíamos encontrar en sangre periférica. De aquí hacia arriba, lo que observamos en el recuadro color lila son células inmaduras, son células que aún no han terminado completamente su proceso de diferenciación y de maduración, y esto normalmente debería estar presente en médula ósea. Digamos que ante ciertos procesos patológicos como una infección bacteriana o un proceso séptico, sería, entre comillas, normal que nosotros de pronto encontráramos bandas en circulación sanguínea, ¿cierto? Pero esto básicamente lo que nos indica es que la médula ósea está haciendo una producción muy rápida para responder a este proceso patológico. Pero lo normal en un paciente sano es que nosotros encontremos células que ya se encuentran completamente diferenciadas y maduras. Entonces, como para que retomemos un poquito, ¿cuáles hacen parte de los glóbulos blancos? Entonces, los basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos y los linfocitos. Estos 4 grupos se originan de la línea mieloide y los linfocitos de la línea linfoide. Los glóbulos rojos, aquí vemos toda su cadena de maduración, que partimos de un pronormoblasto y llegamos hasta el eritrocito. Y pues de aquí en la mitad vemos las plaquetas que surgen de una célula que se llama megacariocito. Entonces, esas son nuestras 3 líneas celulares y su origen. Bueno. Entonces, ahora sí vamos a empezar hablando de las particularidades, de las características de cada una de estas líneas celulares, de cuáles son los parámetros que nosotros evaluamos en el cuadro hemático de cada una de ellas y vamos a hablar de lo que es normal. El día de hoy vamos a tener en cuenta solamente lo que es normal. Ya al final de la primera parte de nuestros webinars, que es hematología, vamos a revisar todo lo que es anormal y lo vamos a correlacionar con cuadros clínicos de nuestros pacientes. Pero el día de hoy, para nuestra comprensión, para, como les decía, pues partir desde lo más básico, vamos a ver todo lo que es normal en estas líneas celulares. Entonces, los glóbulos rojos o red blood cells o eritrocitos, como los quieran denominar, son lo mismo. Son células que tienen forma de disco bicóncavo, es decir, que vamos a observar como esta hendidura en el centro de la célula. En la mayoría de las células, en la mayoría de las especies, perdón. En algunas especies, como las llamas, pueden tener forma de elipse. También son células que no tienen núcleo, excepto en las aves y en los reptiles.
El hecho de que las aves y los reptiles tengan sus glóbulos rojos nucleados hace que estos sean resistentes a la lisis, razón por la cual nosotros no podemos hacer evaluación del cuadro hemático en los dispositivos médicos convencionales, ya que se requieren diferentes reactivos, diferentes lisantes para poder romperlos. El tamaño, digamos que va a variar también de acuerdo a cada especie, pero tenemos un promedio aproximado entre 60 y 85 femtolitros. La cantidad está entre los 4 y los 7 millones de células por litro y su función principal es que contienen la hemoglobina y la hemoglobina es la proteína que se encarga de transportar el oxígeno para que en los pulmones se pueda dar el intercambio gaseoso. Bueno, entonces, de la línea roja, ¿cuáles son los parámetros que nosotros medimos y calculamos en el cuadro hemático? Entonces, dentro de los parámetros medidos, es decir, que el dispositivo médico, hablemos de un analizador de hematología, cuenta, vamos a tener la cantidad de glóbulos rojos o RBC, la concentración de hemoglobina y el volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio hace referencia al tamaño de las células. Si ustedes han tenido la posibilidad de trabajar con dispositivos médicos de hematología, van a encontrar una gráfica de este estilo, que es el histograma de los glóbulos rojos. Este histograma básicamente lo que hace es que, digamos que nos ubica la población de células rojas de acuerdo a su tamaño y lo que nosotros encontramos en la mitad de la campana va a hacer referencia al volumen corpuscular medio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cada una de las células va a tener un tamaño y el tamaño total de la población se calcula de acuerdo a lo que esté o a lo que el equipo encuentre en la mitad del histograma. También se van a medir o a contar los reticulocitos. Sin embargo, aquí pues le pongo un asterisco porque no sería normal encontrar reticulocitos en un paciente sano. Ya en los próximos webinars vamos a hablar de esto con muchísimo más detenimiento para que entendamos cuál es el significado clínico de encontrar reticulocitos en sangre periférica. Esto no todos los dispositivos médicos los cuentan. En el caso de los dispositivos médicos de Mindray, el dispositivo médico BC60R es el que tiene la capacidad de hacer conteo de reticulocitos por una metodología que se conoce como citometría de flujo por fluorescencia. Dentro de los parámetros calculados, es decir, que se calculan mediante fórmulas matemáticas a partir de los parámetros medidos, vamos a tener el hematocrito, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media y el ancho de distribución eritrocitaria. El hematocrito hace referencia al volumen que ocupan los glóbulos rojos en el total del volumen sanguíneo. La fórmula es la cantidad de glóbulos rojos multiplicada por el volumen corpuscular medio dividido en 10. La hemoglobina corpuscular media hace referencia a la cantidad de hemoglobina que tiene el glóbulo rojo. Entonces, la fórmula es muy sencilla, la cantidad de hemoglobina o la concentración de hemoglobina dividido en el total de los glóbulos rojos. La concentración de hemoglobina corpuscular media lo que hace es promediar esta concentración en la totalidad de los glóbulos rojos. La fórmula va a ser la concentración de hemoglobina dividida en el hematocrito y la vamos a multiplicar por 100. Y el ancho de distribución eritrocitaria o RW hace referencia a la variación del tamaño. Es decir, si nosotros encontramos, no sé, por ejemplo, un paciente que tenga algún tipo de anemia y este paciente tiene glóbulos rojos pequeños, glóbulos rojos normales y glóbulos rojos grandes, entonces vamos a encontrar un RW aumentado. El RW hace referencia a la amplitud de esta campana.
Entonces, entre más tamaños encontremos, glóbulos rojos pequeñitos, glóbulos rojos muy grandes, pues más ancha será esta campana, y lo que nos dice es que el paciente tiene glóbulos rojos de diferentes tamaños, que pues eso tampoco es normal. Lo normal es que la mayoría de la población esté pues entre los 60 y los 85 femtolitros, dependiendo la especie. Bueno, entonces, ¿qué atributos evaluamos con cada uno de estos parámetros? Pues básicamente el conteo de los glóbulos rojos, el volumen corpuscular medio, el hematocrito y el ancho de distribución eritrocitaria van a hacer referencia al tamaño, y la hemoglobina, la concentración de hemoglobina corpuscular media y la hemoglobina corpuscular media van a hacer referencia, pues los tres, a la concentración de hemoglobina. Todos los parámetros son importantes o es importante tenerlos en cuenta a la hora de diagnosticar una anemia. Estos se conocen como índices eritrocitarios, también es la otra forma en la que lo podemos denominar. Y son importantes porque digamos que si hay una disminución en la cantidad de glóbulos rojos, pero además los glóbulos rojos son pequeños, pero también encontramos que está disminuida la hemoglobina. Digamos que eso nos puede orientar hacia la causa de la anemia. Recordemos que la anemia no es una patología como tal, sino que se produce como consecuencia de patologías de base. Entonces, por eso es importante que evaluemos o que el médico veterinario evalúe todos los índices eritrocitarios para que pueda orientar de una forma más sencilla su diagnóstico. Bueno, eso en cuanto a generalidades de la línea roja o de los glóbulos rojos. Ahora ya vamos a empezar a hablar un poquito de los glóbulos blancos o white blood cells o leucocitos. También se pueden denominar de cualquiera de las tres formas, y las tres son correctas: glóbulos blancos, leucocitos o white blood cells. Entonces, aquí vamos a comprender uno de los conceptos más importantes, y es por qué hablamos de dispositivos médicos que hacen diferencial de 3 partes y dispositivos médicos que hacen diferencial de 5 partes. Entonces, como lo revisamos al principio de la charla, tenemos 5 poblaciones que componen la línea blanca: los linfocitos, los monocitos, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Dependiendo de la tecnología con la que cuente el analizador, va a hacer la diferenciación de las células teniendo en cuenta solamente el tamaño, que sería el caso de un analizador de 3 partes, o lo va a hacer teniendo en cuenta el tamaño, la complejidad y la granularidad de las células, que en este caso sería un analizador de 5 partes. Los analizadores que hacen diferencial de 3 partes normalmente cuentan solo con la tecnología de impedancia eléctrica, que hace diferenciación por tamaño. Y lo que sucede es que los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos tienen tamaños similares. Por esta razón, en los dispositivos médicos que hacen diferencial de 3 partes, que para nuestro caso tenemos el BC2800 y el BC30, pues vamos a tener los linfocitos, los monocitos, que se conocen, los vamos a ver como células MON o células MID, células medias, y los granulocitos. El BC30 hace, digamos, una diferenciación especial que nos permite tener un conteo de eosinófilos, pero bueno, eso ya lo veremos con mayor detalle cuando estemos hablando de este dispositivo médico en particular. Pero para las generalidades vamos a tener 3 partes, esta agrupación, y los dispositivos médicos que hacen diferencial de 5 partes, entonces van a trabajar con una tecnología que se llama citometría de flujo láser, que en este caso va a tener en cuenta no solo el tamaño, sino también la complejidad. Cuando hablamos de complejidad nos referimos a la cantidad de lobulaciones que tiene el núcleo de cada una de estas células, y también la granularidad, que pues hace referencia a la cantidad y al tamaño de los gránulos que se encuentran presentes en neutrófilos, eosinófilos y basófilos.
Podemos incluso ya hablar de un diferencial de 6 partes, como es el caso del dispositivo médico BC60R, porque además de estos 5 grupos celulares, nos va a permitir identificar también granulocitos inmaduros. Y esto lo va a hacer precisamente mediante análisis de fluorescencia, que nos van a hablar también de la cantidad de material genético que contiene la célula. Entonces, esa es la diferencia o esa es, digamos, como el concepto que podríamos dar frente a lo que es un diferencial de 3 partes, los 3 grupos que vemos en los recuadros morados, o 5 partes, pues todas y cada una de las poblaciones celulares. Entonces aquí pues los glóbulos blancos van a tener una forma variable dependiendo de la población a la que correspondan y los vamos a clasificar dependiendo de sus características como mononucleares o polimorfonucleares. Entonces mononucleares vamos a tener los linfocitos y los monocitos y polimorfonucleares, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Esto hace referencia básicamente a la forma del núcleo. Digamos que también los podríamos clasificar como agranulocitos, es decir, que no tienen gránulos, y granulocitos. El tamaño pues también varía de acuerdo a la población, está aproximadamente entre los 40 y los 300 femtolitros y la cantidad total, es decir, el conteo total de blancos va a estar entre las 5.000 y 17.000 células por litro. Esto también depende de la especie. ¿Cuál es la función principal de estas células? Pues estas células están implicadas en todos los procesos de inmunidad celular. Entonces ya vamos a ver una a una con detalle. Entonces, clasificación, como les decía, granulocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, agranulocitos, linfocitos o monocitos, o podemos decir también polimorfonucleares y mononucleares, haciendo referencia a la forma del núcleo. Tenemos otras células que son los mastocitos y las células plasmáticas, que también hacen parte de la línea blanca, pero estas células ya están diferenciadas y ya tienen funciones un poco más especializadas. Entonces, digamos que por ahora no las vamos a tener en cuenta. Bueno, entonces, características de los neutrófilos. Los neutrófilos son las células que encontramos con mayor frecuencia, corresponden aproximadamente a un 50 a un 75% del total de las células blancas de forma normal. Esto excepto en los rumiantes. Los rumiantes poseen algo que se llama fórmula invertida y en los rumiantes vamos a encontrar más linfocitos que neutrófilos. Pero para las demás especies sí es normal que encontremos más neutrófilos que las demás poblaciones celulares. Sus características son similares, entonces aquí vemos los neutrófilos de un canino, de un felino, de un equino y de un bovino. Ustedes ven que, digamos, la característica predominante es la lobulación del núcleo. Cuando hablamos de lobulación nos hacemos referencia como a estas pequeñas separaciones que hay entre el núcleo. El citoplasma lo vamos a ver azul pálido o rosadito, los gránulos no son muy grandes, son difíciles de ver, y la cromatina, cuando hablamos de cromatina nos referimos al material genético que se encuentra dentro de los núcleos, si se dan cuenta está muy condensada, como muy compacta, muy apretadita. Entonces, pues es una característica que es común de los neutrófilos en todas las especies. Básicamente los neutrófilos son la línea de defensa primaria, son las células inflamatorias por excelencia. Ellas tienen actividad bactericida, es decir, que van a actuar en procesos bacterianos, en procesos sépticos. Son células que pueden hacer procesos de fagocitosis, es decir, como que se comen a la bacteria, lo pongo entre comillas. También están implicadas en desórdenes inmunológicos o cuando hay necrosis tisular, cuando hay deterioro del tejido. Los linfocitos son las segundas células más importantes, pero recordemos, estas sí son predominantes en los rumiantes. Vamos a tener más o menos de forma normal aproximadamente entre un 20 y un 30% de linfocitos en el total de células blancas. Su tamaño es más o menos de 10 micrómetros, son un poquito más grandes que los glóbulos rojos,
vamos a tener una relación núcleo-citoplasma estrecha. ¿Qué quiere decir eso? Que el núcleo es muy grande y el citoplasma es pequeñito. Entonces aquí el núcleo es la parte central que está como en un color morado más oscuro y el citoplasma será lo que vemos alrededor en un color pues ya más clarito. Los linfocitos hay diferentes tipos, pero básicamente tenemos los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T se encargan también de la parte de inmunidad celular y aquí dentro de los linfocitos T vamos a encontrar unas células que se llaman células natural killer que tienen unos mecanismos mucho más eficientes para atacar ciertos patógenos. Y los linfocitos B son los que se van a diferenciar a los plasmocitos y estos se van a encargar básicamente de la producción de anticuerpos, anticuerpos tipo IgM, IgG, IgA, IgE, que pues son ya los que elaboran toda la respuesta de tipo humoral. Tenemos los monocitos. Los monocitos son células un poco más grandes, ya ellas tienen una forma un poco diferente, digamos que ya no se ven como tan redonditas, tan bonitas, sino que ya tienen, digamos, como algunos ángulos. Vamos a ver que su núcleo también es un poco como amorfo, la forma del núcleo no es la típica forma redonda, sino que aquí ya pues vemos como algunas diferencias. La cromatina, aquí ya la vemos como, si ustedes se dan cuenta, ya el color es un poquito más claro y ya no se ve tan condensada, ya se ve un poquito más suelta. El citoplasma tiende a ser de un color azul grisáceo. En algunas ocasiones puede tener vacuolas. Estas células tienen una vida media muy corta en sangre periférica, pero tienen una vida media muy larga en el tejido. Y los monocitos, básicamente la función que tienen es que secretan sustancias que ayudan a regular los procesos inflamatorios. Por último, tenemos los basófilos y los eosinófilos. Entonces, realmente, tanto los basófilos como los eosinófilos no los encontramos en un porcentaje muy grande en sangre periférica, a menos que el paciente se encuentre atravesando por un proceso parasitario, donde vamos a encontrar una mayor presencia de basófilos y también algunos eosinófilos o un proceso alérgico donde vamos a encontrar una mayor cantidad de eosinófilos. Ambas células tienen un tamaño similar al de los neutrófilos, entonces por eso es que en los equipos de 3 partes pues los vamos a encontrar o vamos a encontrar las 3 poblaciones juntas. Los núcleos también son segmentados, pero aquí ya se ve pues que no son tampoco tan uniformes como los de los neutrófilos. Y la principal característica que tienen estas células es que tienen una mayor cantidad de gránulos. En el caso de los basófilos, pues vemos que los gránulos son mucho más grandes, son mucho más prominentes, los encontramos también en mayor cantidad y pues los vamos a ver de un color púrpura. En el caso de los neutrófilos, entonces vamos a tener también, bueno, aquí sí vamos a encontrar variaciones entre las especies, pero digamos que la característica común es que la tinción de los gránulos va a tender a ser un poco más rojiza o anaranjada. Aquí esta imagen que les estoy señalando es el eosinófilo de un felino y esta es o corresponde al eosinófilo de un equino. Entonces, si se dan cuenta, en el felino los gránulos son pequeñitos, los vemos como un punteado, mientras que en el equino los gránulos ya son muchísimo más grandes y pues se ven mucho más prominentes en la célula. Entonces aquí sí vamos a encontrar variaciones importantes entre las especies, pero pues la característica común es la coloración de los gránulos. Bueno, algo que de pronto debí explicarles al principio, pero que pues no es tarde, es que las características que estamos evaluando en este momento de las células son características morfológicas
que las vamos a poder visualizar a través de un análisis o un frotis de sangre periférico en el microscopio. Las coloraciones que acabamos de observar de cada una de las células, que algunos componentes se ven púrpura, otros que normalmente son los núcleos o en el caso de los basófilos los gránulos, que los citoplasmas pueden ser un poquito más rosados en el caso de los neutrófilos o un poquito más azul o gris en el caso de los monocitos y los diferentes colores de los gránulos los vemos así porque se utilizan unas tinciones que son especiales y que sus componentes tienen afinidad por cada uno de los componentes celulares y les otorgan esta coloración. Estas coloraciones en general se conocen como coloraciones tipo Romanowski y dentro de ellas pues encontramos la tinción de Wright, que es como la más popular, pero también encontramos otras variaciones como la tinción de Yemsa o la tinción de Deep Quick o el Emacolor. Todas estas están basadas en el mismo principio que es la afinidad de los colorantes por los componentes celulares y vamos a obtener pues las coloraciones que les acabo de mencionar. Aquí cobra mucha importancia el tipo de anticoagulante que utilizamos, que como lo mencionábamos en el webinar anterior, para análisis de hematología, lo que se recomienda es que se utilice EDTA. ¿Por qué EDTA? Porque este es el anticoagulante que mejor conserva la morfología celular. Entonces, si además del cuadro hemático que nosotros realizamos en el dispositivo médico, queremos realizar alguna confirmación en lámina, pues es muy importante que utilicemos el anticoagulante adecuado. Importante también que la homogenización de la muestra con el anticoagulante sea adecuada, porque pues ya sabemos que si se da formación de coágulos o microcoágulos, pues los conteos celulares no van a ser fieles a lo que está sucediendo en el paciente y además corremos el riesgo de generar algún tipo de obstrucción en nuestro dispositivo médico. Entonces, la forma más sencilla para evitar estos inconvenientes, pues es simplemente realizando una adecuada homogenización de la muestra, que como lo vimos previamente, pues se debe realizar movimientos suaves de 180 grados por inversión. Entonces, bueno, ya vimos que las células de la línea blanca, pues efectivamente cada una tiene sus particularidades. Digamos que los granulocitos son similares en tamaño, pero pues vemos que los núcleos sí son diferentes, los gránulos son diferentes y pues de estas características es que se valen los dispositivos médicos de 5 partes, pues para hacer la diferenciación completa de cada una de las poblaciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que mide el dispositivo médico? Pues el dispositivo médico básicamente mide la cantidad de cada una de las poblaciones y lo que calcula pues es el porcentaje frente al conteo total de los glóbulos blancos. Entonces, digamos que lo que encontramos en la mayoría de las especies, ya mencionamos que en los rumiantes funciona un poco diferente, pero de forma normal vamos a encontrar más o menos entre un 60 y un 80% de neutrófilos, un 20 a un 40% de linfocitos, aproximadamente un 10% de monocitos. Los eosinófilos, como lo mencioné previamente, pues los eosinófilos y los basófilos es muy raro encontrarlos en circulación o en sangre periférica y pues sus porcentajes no alcanzan a ser más del 1 o 2%. Entonces, pues digamos que esto es lo que encontraríamos o esta es la distribución que encontraríamos de forma normal. Ya si empezamos a ver disminución o aumento de cada una de estas poblaciones, pues esto ya va a estar relacionado con diferentes patologías, que pues esto será lo que veremos en el ciclo, pues en la charla final de este ciclo de conferencias. ¿Qué pasa si encontramos neutrofilia, neutropenia o si hay una monocitosis? Digamos que esto ya es lo que vamos a dejar como para cerrar nuestra parte de hematología. Y por último tenemos la línea plaquetaria. Por último, pero no menos importante. Las plaquetas tienen una forma irregular, son células ya mucho más pequeñitas, tienen de 2 a 3 micrómetros de diámetro
y su tamaño está entre los 7 y los 11 femtolitros. Digamos que normalmente se ven como fragmentos citoplasmáticos. El citoplasma va a ser azul pálido. Vamos a encontrar entre 100.000 y 600.000 células por litro. Esto también varía mucho dependiendo la especie. Y su función principal es que están implicadas en el proceso de coagulación. Entonces, tienen una vida media en pacientes sanos entre 5 y 9 días. Sin embargo, en pacientes que presentan algún tipo de trastorno de coagulación, pues realmente se van a dar, digamos que van a tener vida media muy corta, que puede ser de minutos a horas. El consumo de las plaquetas o el uso de estas células se da cuando estamos ante un proceso hemorrágico porque se requieren para la coagulación o también frente a procesos inflamatorios. Cuando vemos una disminución o lo que conocemos como trombocitopenia, una disminución en el conteo de las plaquetas, puede ser por consumo o puede ser por destrucción. Cuando hablamos de destrucción, aquí debemos tener en cuenta algunos agentes infecciosos, principalmente hemoparásitos, o si hay procesos inmunomediados. Debemos tener en cuenta que el vaso contiene un 30 a un 40% de las plaquetas totales, entonces aquí pueden suceder dos cosas. Si hay una contracción esplénica, entonces se van a liberar una gran cantidad de plaquetas a torrente sanguíneo y aquí vamos a tener un fenómeno que se conoce como trombocitosis transitoria, es decir, en el cuadro hemático del paciente vamos a ver un aumento en el conteo plaquetario, pero pues digamos, con el transcurso de los días debería volver a su normalidad. Por el contrario, si hay congestión o hay hiperesplenismo, entonces puede dar una trombocitopenia por secuestro. Es decir, que todas las plaquetas se van a quedar en el vaso y no van a ser liberadas a torrente sanguíneo. Entonces vamos a ver una disminución del conteo plaquetario. Bueno, aquí simplemente quise mostrarles un poquito cómo se da la formación de los agregados plaquetarios en un proceso de coagulación. Entonces vamos a tener una lesión endotelial en la cual hay sangrado. En el endotelio se va a activar una proteína que se llama factor tisular y esta proteína va a hacer que se activen las plaquetas. Cuando hablamos de activación plaquetaria, entonces nos referimos a que las plaquetas empiezan a generar pseudópodos. Aquí vemos cómo lo observaríamos en el microscopio. Empiezan a cambiar de forma y se empiezan a unir unas con otras. La formación de agregados plaquetarios se da realmente en un periodo muy corto de tiempo. Por eso, cuando se realiza la toma de muestra, es importante que sea una toma de muestra limpia, es importante que sea una toma de muestra de una sola intención y con esto nos referimos a que una vez se realice la punción, ojalá la aguja ingrese a vena. Porque si nosotros tenemos que empezar a maniobrar, a hacer movimientos con la aguja, pues digamos que aquí lo que va a suceder es que ya inmediatamente se va a dar la activación del factor tisular y se van a generar agregados plaquetarios. Esto sucede mucho, sobre todo en pacientes felinos, precisamente por la dificultad de la toma de muestra. Y lo que debemos tener en cuenta es que estos agregados plaquetarios, los dispositivos médicos convencionales, digamos, no son capaces de diferenciarlos y esto nos puede generar una falsa trombocitopenia. Entonces, en este caso, pues digamos que se debería em, confirmar el conteo de plaquetas en el microscopio. Sin embargo, dispositivos médicos como el BC60R, que ya es un dispositivo médico que tiene una tecnología mucho más avanzada, que es un dispositivo médico de alta gama, pues tiene incorporado un reactivo que permite la despolimerización de este agregado plaquetario, es decir, que las plaquetas se van a separar y se va a hacer tanto el conteo óptico como un conteo por fluorescencia. Entonces, pues aquí ya se va a corregir esa falsa trombocitopenia y ya vamos a tener un conteo real de las plaquetas del paciente. Bueno,
¿Cuáles son los parámetros que mide el dispositivo médico? La cantidad de plaquetas y el volumen plaquetario medio. Entonces aquí hago la misma observación. Vamos a encontrar un histograma similar al que vimos de los glóbulos rojos y pues el volumen plaquetario medio va a corresponder pues al tamaño medio que tiene la totalidad de la población plaquetaria. ¿Qué parámetros se calculan? Vamos a tener la amplitud de distribución de plaquetas, que es como el RW de los eritrocitos, pero en este caso es PW, y hace referencia a la variación de los tamaños. Entonces, si nosotros tenemos macroplaquetas, como esta que observamos aquí en la lámina, tenemos una gran cantidad de macroplaquetas y también tenemos una gran cantidad de plaquetas normales, pues lo que vamos a encontrar es una digamos, mayor amplitud del histograma y pues en ese caso lo que se va a ver pues es que hay una variación en los tamaños que pues digamos eso tampoco sería normal. Y también vamos a tener como parámetro calculado el plaquetocrito, que es similar al hematocrito de los glóbulos rojos, y en este caso pues va a hacer referencia digamos, al volumen que ocupan las plaquetas dentro de la totalidad del volumen sanguíneo. Entonces, pues básicamente estos son los parámetros que nosotros podemos evaluar en un cuadro hemático de forma cuantitativa y también hablamos un poquito de lo que podríamos encontrar en frotis de sangre periférica en la línea roja y en la línea plaquetaria de forma cualitativa. Todo esto es importante tenerlo en cuenta, tanto digamos, los valores o los números, la valoración cuantitativa como la valoración cualitativa, es decir, la valoración morfológica, porque esto nos permite tener muchas más herramientas para diagnosticar o para que el médico veterinario mejor diagnostique al paciente. Entonces, pues esto simplemente como para que aclaráramos los conceptos básicos. Como les mencioné, el objetivo del día de hoy pues era precisamente hacer esta revisión y bueno, ya vamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, aquí veo que ya hay como algunas preguntas en el chat. En el chat de la reunión nuevamente les voy a dejar por favor el link de asistencia para que lo vayamos diligenciando. Muy importante, pues la retroalimentación sobre el contenido del webinar y también les voy a dejar una pequeña evaluación. Son 5 preguntas muy sencillas. Esto simplemente pues para verificar que la información se haya transmitido de forma clara. Es una evaluación de selección múltiple, entonces pues también les pido el favor de diligenciarla al finalizar la reunión. Esto es muy importante porque pues de esta forma nosotros también sabemos quiénes son las personas que están participando en nuestras actividades. Entonces, bueno, aquí tenemos, bueno, vamos a ver qué preguntas hay. ¿Cuál es la diferencia entre suero y plasma? Entonces, la diferencia entre suero y plasma es la presencia de factores de coagulación. El suero no los tiene porque estos se consumen en el proceso de formación del coágulo, mientras que el plasma, como se obtiene en un tubo con anticoagulante, pues digamos que sí los va a tener porque no se utiliza. ¿Listo? En hematología es prudente procesar en heparina de litio. Digamos que como anticoagulante funciona. Sin embargo, como lo mencioné previamente, pues siempre va a ser muchísimo mejor el EDTA porque es el que nos permite conservar la morfología celular. En el caso de aves y reptiles, sí se recomienda tomar la muestra en heparina de litio, pero aquí debemos tener en cuenta que en este caso el cuadro hemático o la mayoría de los parámetros del cuadro hemático deben analizarse de forma manual, precisamente por la particularidad de que los glóbulos rojos en estas especies son glóbulos rojos nucleados y esto los hace resistentes a la lisis. Para corregir la agregación plaquetaria en felinos por mala toma, ¿es prudente utilizar tubos de citrato de sodio? No, realmente el citrato de sodio no tiene ningún efecto en la formación de los agregados plaquetarios. Aquí lo único que podemos hacer es procurar, como les decía, que la toma de muestra sea de una sola intención, que sea una toma de muestra limpia y
digamos que pues también tratar de analizar la muestra en un periodo de tiempo corto, porque esto también nos puede generar algo de agregabilidad plaquetaria. En este caso, pues ideal, el dispositivo médico BC60R, que como les decía, pues tiene un reactivo que permite disgregar el agregado plaquetario o en últimas, pues hacer la confirmación del conteo en el microscopio. Bueno. Sí, por supuesto, el webinar está siendo grabado, entonces pues una vez yo tenga el link de la grabación se los comparto también vía correo electrónico y vía WhatsApp y las diapositivas también se las puedo hacer llegar. Listo, entonces no sé si tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud, preguntas. Vía WhatsApp también les voy a enviar el link tanto de asistencia como de la evaluación para que por favor me apoyen diligenciándolo. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra inquietud. ¿Habrá una capacitación sobre, digamos, las comparaciones contra otros equipos? Es decir, este compite contra este y este contra este. ¿Habrá alguna posibilidad de eso? Sí, claro que sí. Más o menos en unas 2 semanas, yo les aviso también con suficiente antelación para que se vayan programando, vamos a empezar a ver cuáles son los métodos de cuantificación de los diferentes dispositivos. Entonces, vamos a ver, o pues para que comprendamos qué es la impedancia eléctrica, qué es la citometría de flujo, qué es la citometría de flujo por fluorescencia. Y en la siguiente sesión, entonces ya vamos a ver los dispositivos médicos de 3 partes. BC30, BC2800, vamos a ver cómo funcionan, un poquito de su software y vamos a ver cuáles son las ventajas frente a los equipos de la competencia. Entonces, vamos a ir pasito a pasito. Mi intención realmente es que ustedes logren comprender de una forma muy sencilla, pues, de qué estamos hablando cuando hablamos de un cuadro hemático y ya posteriormente vamos a hacer lo mismo con los dispositivos de bioquímica. Pero sí la idea, como les decía al principio, es que podamos hacer, tanto brindar una mejor asesoría científica, como hacer una venta consultiva para los médicos veterinarios. Entonces, por eso hemos ido como avanzando en pequeños pasos, pero les aseguro que al final de esto, pues ustedes van a tener un total dominio y un total conocimiento sobre el funcionamiento de los dispositivos médicos, sobre qué deben sugerir dependiendo del tipo del cliente al que se estén refiriendo, van a poder también tener una base para apoyarlos en la interpretación de resultados de cuadro hemático y de pruebas bioquímicas. Y por supuesto vamos a conocer muy bien nuestra tecnología y cuáles son las bondades frente a los equipos de la competencia. Entonces vamos a ir pasito a pasito, pero sí, por supuesto, al final pues vamos a tener un conocimiento muy importante frente pues a todo lo que hematología se refiere. Entonces, pues si no tenemos más preguntas, si no tenemos más inquietudes, nuevamente agradezco su tiempo, agradezco su atención. Les recomiendo mucho, por favor, el link de asistencia, el link de la evaluación, ya se los comparto también vía WhatsApp, pues para que por favor me den la retroalimentación frente al contenido y nos vemos aproximadamente en unas 2 semanas. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.